Bueno, ahora sí que comenzamos las sesiones de charla de LDD 2023. Es para mí un gran honor el que yo considero mi mentor personal, que es Robert Morales, que os va a venir a hablar de estructura de datos y algoritmos para pasar entrevistas técnicas y hacerle caso porque ha pasado algunas cuantas, como la de Twenty en su día, y actualmente trabaja en Meta, con lo cual ha pasado alguna entrevista técnica. Robert, encantado de tenerte aquí. Muchas gracias. Falta. Esos aplausos avant la lettre generan más presión a veces que otra cosa, ¿no? Porque dice, madre mía, ¿y si ahora lo que hago no es digno de un aplauso? Muchas gracias, Kiko, por la presentación. Para mí es un honor estar aquí. Hace 4 años que no me pongo delante de un micrófono y en estos 4 años han pasado un montón de cosas. Así que muchos de vosotros me conocéis y es la razón por la que la última vez que me subí a un escenario fue en un Extremadura Digital Day y ahora vuelve a ser el mismo sitio. Para mí esto es mi casa, esta es mi comunidad y es donde me encuentro cómodo, ¿no? En estos 4 años he sido padre, quizás ha sido lo más interesante que he hecho en estos 4 años y estoy muy feliz de haber podido también compaginar mi trabajo y mi oficio con ese desarrollo personal y esa alegría que tengo ahora en casa. Cuando la primera vez que participé en un reto de programación, en un concurso de programación, quizás estaríamos en segundo o tercero de carrera, hay gente que asiente, así que puedo tirar de recuerdos y continuar. Era por pareja, mi pareja era Jorge Olvengo, del que todavía guardo un maravilloso recuerdo. Y he de reconocer que mi gusto por los retos de programación es completamente accidental. Desde mi punto de vista, como cualquier otro adolescente normal, pero viéndolo ahora con la perspectiva del tiempo, quizá no tan normal, pues sí, pasé mi adolescencia leyendo libros de Martin Garnet, Mandelbrot o Julia y aprendí a programar por el puro gusto de resolver problemas lógicos, así que una evolución natural era acabar divirtiéndome también en los concursos. Por azar, eso luego ha influido en mi carrera profesional y creo que si hubiera sido intencional, en vez de casual, me podría haber ayudado antes. Así que entendía que esta charla podía ser interesante para mucha gente que piensa qué hay que hacer para entrar en según qué empresas o por qué algunas empresas utilizan retos de programación para contratar a gente. Reservaré un tiempo para preguntas al final. Bueno, no lo reservaré porque no he ensayado y no sé cuánto dura la charla. Así que habrá un tiempo, si sobra, para preguntas al final. Pero si me queréis interrumpir y preguntar cosas, estaré encantado de convertir la charla en una conversación y hacerla un poco más amena. Como decía Kiko, sí, quizás que el concurso de Twenty fue uno de los primeros concursos fuera del ámbito universitario al que participábamos. En el 2005 y en el 2006 formé parte con orgullo de la delegación, digamos, que la Universidad de Extremadura mandó a los concursos europeos de programación. Lo hicimos lo mejor que pudimos, lo siento. Quedamos ambas veces en la mitad de la tabla para no haber ensayado nada ni entrenado nada, como luego descubrimos que hacían los alumnos de otras universidades que tenían otro contacto con el problema, otro contacto con ese mundo. Nosotros éramos, para lo bueno y para lo malo, pioneros y aprendíamos por la experiencia. Veníamos de una universidad donde podía irse la luz o no había internet en los laboratorios y hacíamos exámenes de programación en papel. Me emociono un poco porque no soy tan viejo. Entonces ver que otra gente había tenido otras oportunidades o también nos hacía sentir que a lo mejor estábamos haciendo algo mal o que teníamos todavía mucho margen de mejora por delante, que es como yo me lo tomaba. Sí, después participé en el concurso de Twenty y en otros concursos como los Google Hashcode, que sigo participando casi todos los años que puedo, o en el Google Fubar, y enseñan un montón. Al final presentarte un problema es como en casi cualquier otro deporte, es el entrenamiento y la competición, ambas cosas, los que tienen que formar un balance en el progreso. Años después, por azar,
un recruiter de Amazon me contactó y también pasé las entrevistas técnicas de Amazon. Ahora os contaré más o menos cómo funcionan, porque en casi todas las grandes funcionan igual. Después de pasar todas las fases, digamos, en remoto, estuve en el on-site en Dublín haciendo las entrevistas, y en la comida, el que hacía de buddy ese día para mí en la oficina, me dice: ¿cuántos meses llevas entrenando? Y, primera noticia de que la gente entrena para una entrevista de trabajo. Dice: no, la gente se toma esto muy en serio. Y yo: bueno, yo también me lo tomo en serio, pero no sabía que había que entrenar, no sabía que había que ensayar. No, vosotros preguntadme lo que me tengáis que preguntar, pero yo no, de verdad que lo siento que he venido sin... No debía hacer tanta falta el entrenamiento, porque al final pasé las entrevistas, pero sí lo piensas después y dices: es como ir a un examen de conducir sin haber cogido nunca un coche. Por mi experiencia en concursos de programación y por el tipo de hobbies que tengo, pues a lo mejor pude pasarlas, pero en la mayoría de ocasiones entrenar es lo que hace que puedas dar lo mejor de ti mismo, y al fin y al cabo son procesos orientados a que la gente dé lo mejor de sí mismo. Nadie monta un proceso de selección para contratar, como hablábamos hace 5 minutos, en una guerra de talento, intentando que la gente lo haga mal, porque entonces vas a contratar menos. Lo que intentas es que la gente lo haga lo mejor posible. Después he pasado los procesos de Jump Trading y de Meta. En el caso de Twenty, de Amazon y de Jump Trading nunca llegué a un acuerdo, porque en las 3 ocasiones era necesario que yo me mudase y no estaba en ninguno de esos momentos en mis planes. Pero luego en el caso de Meta sí hubo ocasión de hacer una... bueno, fue el momento en el que empezamos a contratar en remoto en Europa, y ahí sigo. Cuando decía antes que en casi cualquier deporte se debe compaginar el entrenamiento con la competición, creo que también es relevante que entendamos la segunda parte. Una entrevista de trabajo, igual que un examen de conducir o un concurso, tienen una limitación de tiempo y tienen una limitación de que gana el mejor, y eso hace que hagan las cosas diferentes. Puedes pensar: no, es que es muy injusto. Bueno, sí, claro, pero resulta que hay que coger al mejor o al que lo supera, y sin esa limitación pues muchas veces no sabríamos quién es realmente el mejor, porque luego en la vida real esa competitividad o esa tensión también existe. Y he puesto también esta pregunta antes de que me la hagáis en el turno de preguntas, y es: ¿por qué las empresas hacen así las entrevistas? Antes de explicar el porqué, voy a contar más o menos cómo funcionan. En la mayoría de empresas grandes hay ya mucha especialización, pero yo intencionadamente y con éxito sigo siendo generalista. Para los ingenieros de software, digamos, generalistas, la mayoría de entrevistas son de 40 minutos. En la primera mitad se resuelve un problema y en la segunda mitad se resuelve otro problema totalmente diferente. O sea que en realidad tienes 20 minutos para resolver un problema del que no has oído nada antes, en directo. Tienes que programar que funcione exactamente como tiene que funcionar y que no falle, que sea la solución más óptima en espacio y en tiempo. Y encima no vale que te estés 20 minutos callados programando, porque al fin y al cabo es una entrevista de trabajo y nadie querría contratar a un compañero así. Tienes que ir programando en voz alta e ir interactuando con el entrevistador para resolver el problema, porque el enunciado normalmente estará completo al 90-95%, y siempre habrá algún detalle que cuando te tengas que enfrentar tendrás que preguntarle y clarificar, y no solamente hacer tus asunciones de: bueno, pues suponemos que todos los números son mayores que 0, ¿no? Pregúntalo, completa el enunciado y termina. Una vez que haces varias entrevistas así sueltas y llegas a la fase final, en la fase final donde está el monstruo, hay... son varias entrevistas así igualmente, y luego hay los 2 bonus track. Uno es la entrevista de diseño de sistemas. Es una entrevista en la que el entrevistado tiene que dirigir la reunión. El problema suele ser súper abierto. Hay, al menos en Meta, 2 tipos, de sistemas y de productos, pero bueno, es parecido, es diseñar un backend desde distintos puntos de vista, pero al fin y al cabo recibes un problema, por ejemplo, diseña el feed de Facebook o de Twitter, hay una operación para publicar y una operación para buscar. Y tienes 40-45 minutos para
poner las cajitas que tú pondrías en el backend, por qué en cada una de las cajitas, has elegido un tipo de base de datos u otro, cómo resuelve tu sistema que cada una de las partes se caiga, y en función del tráfico que te digan que va a recibir, pues cómo vas a manejar, cuántos recursos necesitas, cuánta memoria, etcétera. Y la última, que es la más difícil, en mi último proceso de meta ha sido la única entrevista en la que he tenido algo de feedback negativo, es la entrevista de comportamiento. Fue duro. En realidad las preguntas son súper sencillas. Lo que pasa, y vuelvo otra vez a lo que comentaba antes de la falta de contexto, cómo funciona una empresa grande y cómo ellos esperan que la gente se comporte dentro de una empresa de ese tamaño para que pueda funcionar, es algo que yo no había visto nunca, ni por un agujerito. Entonces, cuando te preguntan cómo solucionas o cómo enfrentas el problema cuando un compañero del equipo está en contra de todos los demás, o te preguntan que cuentes ejemplos de cómo has resuelto problemas operacionales o de comportamiento con tus compañeros en el pasado, pues puedes hacerlo lo mejor posible y contar lo que mejor creas, pero en realidad no sabes, si no te lo han explicado antes, cómo esas empresas están esperando que tú respondas a ese tipo de preguntas. Porque a lo mejor en una empresa de 20 personas que haya un compañero problemático, la solución es despedirlo o hablar con él, y a lo mejor en una empresa de 100.000 personas no se puede hablar con él y no se puede despedir, y hay un proceso totalmente diferente para manejar esa situación y que a lo mejor pues no conoces, ¿vale? Así que nos vamos a centrar en las entrevistas técnicas, porque para las de comportamiento seguro que hay gente que puede hablar mucho mejor que yo. ¿A quién beneficia esto? Es una pregunta también interesante porque muchos podríais pensar, no, es que a mí me gusta mucho programar y soy muy bueno, pero en realidad no me gustan estas entrevistas porque no me salen bien. Lo siento, las empresas que hacen las entrevistas así saben lo que están haciendo, saben qué tipo de ingenieros están buscando y quieren minimizar los falsos positivos, quieren minimizar la opción de contratar a alguien que por azar, sí, muy majo en las entrevistas, pero luego no era capaz de resolver X tipo de problemas, ¿no? Entonces, ¿a quién beneficia? Sobre todo a las empresas que los usan, porque lo que quieren es asegurar que la persona que van a contratar luego va a tener éxito. Mucha gente podría pensar en el concepto de justicia, pero la justicia se acaba en el momento que van a intentar que des lo mejor de ti mismo, que tengas todo el tiempo posible para entrenar y que seas tratado de manera justa. Ahí se acaba la justicia y empieza la competición. Para aprender necesitas, sobre todo, leer y buscar en internet muchísimo, investigar sobre temas que a lo mejor hace 10, 15 años que no has oído hablar de ellos, pero está todo en internet, no es nada que no se pueda hacer con disciplina. Como os dije, he sido padre en estos 4 años, en el último proceso de meta, que ya sí me lo tomé más en serio y entrené, con una niña de 1 año en casa, las posibilidades eran, después de trabajar y después de hacer todo lo que hay que hacer, a las 11, 12 de la noche, dedicar 1 o 2 horas todos los días a programar y a leer. Se lo tienes que quitar al sueño o se lo tienes que quitar a otra cosa. Pero es que si te estás sacando el carnet de conducir, también se lo tienes que quitar a otra cosa para ir a la academia. Y es un librito así. Y la gente se pasa meses haciendo test hasta que no tiene 4 fallos, no va al examen, ¿no? Pues esto igual, si te lo quieres tomar en serio y estar varios meses preparándotelo, necesitas disciplina y constancia y a veces enfrentarte a problemas que no has visto antes y que no sabes por dónde cogerlos, y dedicar que también la mente con el tiempo vaya reposando las ideas y no hacerlo todo junto. ¿Qué lenguaje elegir? Esta es también una de mis temas favoritas. Yo no he programado en C++, salvo en la carrera y para las entrevistas. Entonces, no puedo decirse que sea el lenguaje que más uso, ni mi lenguaje favorito, ni el lenguaje mejor del mundo, pero yo lo comparo al Peugeot 206 que usé para sacarme el carnet. Yo luego, cuando me saqué el carnet, no me compré un Peugeot 206, me parece un coche feo, me parece un coche que no cumple mis necesidades, pero resulta que es un coche cortito, que se aparca bien, tiene poco radio de giro, los botones son grandes, tiene buena visibilidad, es perfecto para sacarse el carnet, ¿no? Pues esto es igual. C++, bueno, lo que hice yo fue coger 10 problemas, resolverlos en Python, en Ruby, en Go, en C y en C++. Y luego comparar los tamaños de las soluciones y el tiempo que me había llevado. Soy un poco demasiado analítico a lo mejor, puede ser.
Pero mi intención original de programar en Go o en un momento dado en Python se vio enseguida muy comprometida porque muchísimos de los problemas se podían resolver en 5 o 6 líneas usando una estructura de datos que ya está en la librería estándar de C++. Mientras que en Python, esa pequeña capa de abstracción supuestamente estética que tiene sobre las estructuras de datos te hace perder la conexión sobre qué es lo que está pasando debajo, y si tú necesitas que una operación sea O de 1 para que tu algoritmo funcione y la librería o el objeto que estás usando en Python o el diccionario no te lo está garantizando, estás perdido. Ese problema en Python requiere a lo mejor 50, 60 líneas y tienes 20 minutos. Entonces, bastante que tienes que caerle bien al entrevistador, hablar, pensar en voz alta, completar el enunciado. Tienes que programar. No hay compilador. Estás programando en un navegador web. Es poco más o menos que un Google Docs. Lo único que tiene es resaltado de sintaxis. Entonces, si encima tienes que programar lo que no tienes, es inviable. Es mejor elegir un lenguaje un poco más serio, en el sentido de que es un poco más feo o un poco más aburrido, porque no tiene tanta esa capa, digamos, estética, pero a cambio tienes una cola de prioridad que dices tú, ¿cuándo vas a usar tú una cola de prioridad? Pues en las entrevistas. En las entrevistas, no pasa nada. Voy a continuar con la metáfora, ha sido totalmente improvisada, pero me ha gustado. ¿Cuántas veces habéis usado luego, los que tenéis carné, si un vehículo de más de 3.500 kilos de peso máximo autorizado puede o no puede usar el tercer carril? Da igual, eso no se usa. Pero lo necesitas saber para el examen, ¿no? Porque es una manera de saber quién se ha leído el temario y quién no, pues ya está. He de reconocer que cómo se utilizan los algoritmos y cómo se mide la complejidad en mi trabajo actual es muy diferente a otros trabajos que he tenido antes, y que por tanto sí veo bastante justificado que todos los ingenieros de software, al menos todos los ingenieros de software generalistas, sepamos bien todo acerca de complejidad y acerca de qué hace que un programa sea más rápido o más lento, porque voy a contaros solo una anécdota, no puedo contar absolutamente nada por confidencialidad, pero una anécdota. Un compañero mío ha ahorrado $1.000.000 anuales cambiando la línea en la que se declara una variable para ponerla más cerca de otra que se usa a menudo junto con ella, porque si salvas un 0.1% de CPU en unas máquinas que están normalmente desocupadas, da igual, pero si salvas un 0.1% de CPU en una empresa en la que hay cientos de miles de máquinas al 100% de CPU, estás salvando mucho dinero, ¿no? En megavatios. Pues es importante que en este tipo de problemas o en este tipo de empresas sí se sepa lo que es una cola de prioridad y por qué a veces hay que usarla. Y puedo entender perfectamente que en otro tipo de empresas a lo mejor este tipo de entrevistas serían matar moscas a cañonazos. El mayor riesgo es no preguntar al entrevistador, pensar que es una máquina en lugar de una persona. Por tanto, el mayor consejo que os puedo dar cuando tengáis estas entrevistas es que sintáis que estáis hablando con otra persona, que estás colaborando y que esa persona está igual de motivada que vosotros en que el programa salga bien, ¿vale? No va a pillar, ¿sabes? Su función es ayudarte a que entiendas el problema y sepas dónde pueden estar los entresijos para que en 20 minutos dé tiempo. Porque el entrevistador no tiene ningún premio por ponerte mala nota, ¿vale? Si acaso al contrario. Cuantas más personas hayas colaborado cuando colaboras en entrevistas, cuantas más personas de las que tú has entrevistado hayan entrado, mejor para ti. Como os decía, hay tiempo ahora para ver algo de programación, ¿vale? No, esto es solo la intro. Normalmente no hay un compilador en estos sistemas online. O sea, cuando tú entrenas en CoderPad o en InterviewBit o en LeetCode sí tienes un compilador, pero en las entrevistas normalmente se desactiva el compilador para evitar ese ruido. En el proceso de Jam Trading sí había un compilador y sí se empeñaban en que tú pusieras tus propios tests y lo ejecutaras, porque era crucial que el programa funcionara 100% y no solamente a la vista, sino al compilador. Y la verdad es que yo sí lo agradecía porque estoy muy acostumbrado al ciclo de feedback de programar, compilar, poner prints, ver lo que sale. He aprendido a programar en ese ciclo y no solo pensando y escribiendo y pensando que algo se va a ejecutar después. Pero entiendo por qué lo quitan y hace que el foco sea el problema y no si te falta un punto y coma y que alguien se vaya a casa pensando, oh, es que no he pasado la entrevista porque me faltaba un punto y coma. No.
¿vale? No ha sido por eso. Los casos que prueba el sistema cuando es automático y entrenáis suelen probar los límites de espacio y de tiempo, así que normalmente el programa, si da la salida incorrecta, te dice que te ha fallado, pero lo normal es que os falle porque se ha ido de espacio, de memoria, o porque se ha ido de tiempo. Entonces tenéis vosotros mismos que pensar qué caso haría que vuestro programa se fuera de tiempo y probarlo antes. ¿Y cuáles son los temas que más se repiten? Que creo que es la parte más interesante de la charla. Vamos con ello. Está un poco desordenado, pero es intencionado, ¿no? Quizá ahora yo podría ir a ChatGPT, ¿no? Y decir, oye, preséntame un índice para una charla con este tema, o podría haber buscado 20 posts del tema y ver cómo los organizan, y he dicho, no. Voy a coger todos los problemas que yo hice para entrenar y las soluciones, cómo yo los organicé en diferentes temas, y voy a contar lo que yo hice, que puede aportar algo de valor, y podemos debatir si lo tiene o no lo tiene, pero creo que al menos es un valor original que no está ahí fuera. Es decir, cómo yo organicé los temas y cómo yo los preparé, y la mayoría de ejemplos que hay ahí, por no decir todos, son problemas que yo resolví entrenando o que se me han preguntado en entrevistas. La programación dinámica, aunque la mayoría lo sabréis, consiste en que muchos problemas permiten que su solución se exprese mejor si el problema se puede dividir en casos más pequeños. Y normalmente funciona bien hasta que el caso de prueba es demasiado grande y necesitamos cachear resultados porque al descomponer el problema en muchas partes, estamos repitiendo muchos cálculos una y otra vez, ¿no? Lo hay de una dimensión que sería el normal, el típico ejercicio de dado una lista de números, calcula tal, con un algoritmo de programación dinámica, o en 2 dimensiones que te dan una matriz y tienes que calcular, por ejemplo, pues dado una matriz de espacios y paredes, calcula cuántos caminos posibles hay de una esquina a otra. La solución recursiva funciona, pero estás repitiendo muchos caminos en muchas partes del cálculo y cachear es necesario. Este es un ejemplo, digamos, clásico, que es fácil que caiga en una entrevista, porque además en los sistemas, ya digo, de InterviewBit o LeetCode, la gente reporta si ese problema se lo han puesto en una entrevista, y por tanto podéis ver en qué tipo de empresas ponen qué tipo de problemas. Si tienes varios dados, ¿cuántas formas diferentes hay de obtener una suma concreta con esos dados? En realidad es súper fácil. Si no te has enfrentado nunca al problema, tienes 20 minutos y tienes presión, a lo mejor no sabes por dónde coger el problema, pero lo que hay que hacer es dividir, ¿vale? ¿Cuántas posibilidades tengo de tirar a dados y sacar este número? Bueno, pues tiro el primer dado, saco un 1 y ahora con el resto de dados tengo que sacar C-1 y eso me da una serie de posibilidades. Y ahora, si hubiera salido un 2, con el resto de dados tengo que sacar C-2. Voy tirando el primer dado todas las veces y sumando todas las posibilidades del resto de dados. Para calcular el caso A-1, invocamos recursivamente a la función. ¿Cuáles son los casos bases? Pues que tengamos el mismo número de dados que lo que tenemos que sacar, que solo hay una manera, que es que salgan todos unos. Que solo tengamos un dado, que solo hay una manera, que es tirar el dado y que salga el número. O que tengamos más dados que número y entonces ya no hay más manera, ¿no? Que si tienes 3 dados del 1 al 6 y tienes que sacar 19, pues no se puede, ¿no? Cuando llegues al último caso, ¿no? Aunque hayas sacado un 6 y un 6, 12, llegas al último caso en el que tienes que resolver, tírame un dado de 6 caras y sácame un 7. Entonces no... Está puesto al revés, pone mayor, pero en realidad creo que es menor. Este ejemplo, en realidad no es un ejemplo, es un subgénero, digamos. El problema suele tener una expresión súper corta, que es dado una cadena y una expresión regular, haz un algoritmo que compruebe si la cadena machea con la expresión regular. Cuanto más corto sea el enunciado del problema, más tenéis que levantar las orejas, ¿vale? Porque suele indicar una complejidad oculta. Si el problema está muy bien explicado, normalmente la solución es corta. Si las expresiones regulares no son nuestros amigos, ¿vale?
trabajan para la empresa, como los de recursos humanos. ¡Ey! Funcionan los chistes 4 años después. Hay varias versiones del problema de la expresión regular y lo peor es que se pueden ir complicando. Puede ser simplemente la expresión regular más fácil, que no tengamos ningún modificador y que simplemente tengamos que comprobar que las dos cadenas son iguales, ¿no? Y a partir de ahí cada uno de los modificadores va modificando el código también. Oye, si en la expresión regular aparece un punto, tienes que machear cualquier carácter. Si en la expresión aparece una interrogación, tienes que machear que el carácter anterior ha aparecido o a lo mejor no. Esto es igual, consiste en tener un puntero o un índice en la cadena y un índice en la expresión regular, comprobar el caso en el que te encuentras ahora mismo, es decir, si la expresión regular es A asterisco o A punto, más fácil, y la cadena es AB, pues tienes el índice que te apunta a las dos A's. ¿Qué tienes que hacer en ese momento? Comparar ese caso. ¿Es la A igual que la A? Sí. Entonces, ¿qué tenemos que devolver? El resto de la cadena y el resto de la expresión regular, ¿no? Ya hemos quitado las A's, entonces quedamos en el caso siguiente. A medida que aparecen los modificadores, puede haber bifurcaciones en la recursividad. Ya deja de ser una complejidad O de n y entonces es cuando tendríamos que empezar a cachear. Si tenéis preguntas, por no hacerlo de que nos riamos todos, ¿no? No, pero fuera broma, si tenéis preguntas o podemos hacerlo más ameno, yo encantado, ¿vale? Una estructura de datos que es normal, básica y que va a aparecer es el array. Dependiendo del lenguaje de programación que estéis usando, habrá varias implementaciones, pero lo normal es que sea simplemente una concatenación de elementos y bueno, ya conocéis los entresijos, ¿no? Para acceder es O de 1, para ampliar del tamaño puede llegar a ser O de n, en fin, con esas restricciones de esa estructura de datos, algunos problemas se adecuan a esa estructura. Tenéis que entender el problema que se os está presentando y ver cuál es la estructura mejor. No siempre será obvio. La mayoría de problemas de vectores podrían estar tranquilamente en el tema 1 o 2 de las asignaturas de primero o segundo de carrera de programación. Lo que pasa es que con la tranquilidad de estar en clase, resuelves los problemas súper fácil, mientras que en una entrevista, pues al final se te va a ir el bucle por uno, o vas a empezar donde no es, o vas a hacer la comparación que no es, y lo estás estropeando totalmente. Porque yo os puedo decir, no, es importante que habléis con el entrevistador, tenéis que preguntar por el enunciado, va a valorar un montón de cosas. Si el programa que hacéis no resuelve el problema de manera exacta y bien, estáis arruinados, ¿vale? Lo normal es que al cabo del proceso hayáis hecho 8 de estos problemas. Si han salido 7 bien y en uno fallaba algo, cuando la persona que coge el paquete vea las señales, a lo mejor no pasa nada. Pero si es la primera entrevista, que es un continúas o no continúas, y no has hecho los ejercicios bien, ya puedes ser el tío que mejor pregunta los detalles y tener un código súper bien comentado, ¿vale? Es un poco injusto, pero... Y este tipo de problemas va de eso. No va de que en la empresa se utilicen vectores. Va de que a lo mejor han tenido bugs por acceder un elemento fuera o por quedar un elemento fuera de un bucle, y entonces van a intentar que en las entrevistas técnicas sea gente que lleva al máximo detalle la ejecución, que no deja uno fuera. Son los típicos problemas de, dado una lista o un array de números, pues mover los ceros al final, eliminar los duplicados, saber si es palíndroma. Y luego hay una serie de problemas que se pueden resolver de manera súper simple, gastando memoria o haciendo un array secundario en el que vamos cacheando los resultados que necesitamos o vamos guardando los resultados intermedios, pero en ese caso siempre nos van a pedir explícitamente que hagamos una solución sin usar memoria extra o sin usar memoria lineal extra. Podemos a lo mejor tener una variable o dos, porque si tenemos un bucle, pero no podemos copiar el array entero, ¿vale? Porque a lo mejor el array ya no se está ocupando toda la memoria que tenemos disponible, ¿no? Y si hay una versión del algoritmo sin ese coste, pues tienes que buscarla. Como buscar el primer número que falta. Ese es interesante, no sé si lo tengo
resuelto en el ejemplo? Creo que no, pues lo podemos hacer. Ah, no, sí lo tengo después en el ejemplo de otro tipo de problemas. Por cierto, ¿cuánto tiempo llevamos? 10 minutos quedan. Llevamos 30. Vale, wow. No vamos a ver el ejemplo. No, sí, luego llegaremos al ejemplo y lo vemos. Y luego también tienen las versiones en 2 dimensiones, que, bueno, pues la típica de rotar 90 grados o poner a cero las filas y columnas donde haya un cero sin copiar la matriz previamente, porque copiando la matriz es muy fácil, la recorres, luego pones los ceros, pero sin copiar la matriz o la de rotar, pues necesitan ese punto extra que si nunca has visto ese problema antes, en 20 minutos a lo mejor no se te ocurre, ¿vale? Bueno, aquí tenemos los montículos. Otra gente lo llama también colas de prioridad o heap en inglés. Es una estructura súper interesante porque es muy abstracta y permite hacer un montón de problemas alrededor de ella, pero en realidad no se utiliza casi nada en el código real, ¿vale? No es una cosa que en la mayoría de los backends se utilice, pero es un juego muy interesante para las entrevistas. De forma es un árbol, pero tiene una invariante interesante y es que la raíz del árbol es mayor que sus hijos, ¿vale? Entonces nos permite insertar en orden o calcular el máximo con complejidades más sencillas, si tenemos que repetir la operación, que simplemente buscar el máximo de una lista. Me diréis, Robert, buscar el máximo de una lista, ya eso de n es súper fácil. Bueno, pero si tienes que buscar el elemento que es el tercero máximo o el k máximo sin saber el k, o ahora vemos otros ejemplos, tener un montículo y haber guardado la lista en un montículo en lugar de en una lista puede ser la diferencia clave. Este es el clásico, igual que os he dicho antes de otro ejemplo. Es súper típico tener que resolver este problema en una entrevista. La entrada es una lista desordenada de números y una K. A lo mejor te dicen, la lista puede tener como mucho 1000 elementos, la K puede ser como mucho 1000 o como mucho 100, lo que sea. Que al ser una K desconocida y relativamente grande, no podemos ir calculando el máximo y el máximo sin el máximo y el máximo sin el máximo sin el máximo, como haríamos si por ejemplo nos piden simplemente el segundo. Y este es el ejercicio en el que descubrí que no podía hacerlo fácilmente en Python o en Go. Y es en C++ esta solución es mucho más rápida de escribir y mucho más interesante que intentarla en un lenguaje que no tenga un montículo. Y luego también te pueden pedir que implementes la cola de prioridad en 20 minutos. Y de hecho me pasó en una entrevista de Young Trading. Ahí no podía elegir yo el lenguaje y ese era el día en el que tenía que hacerlo en Python y el ejercicio era implementar una cola de prioridad. ¿Sabes de lo que te estoy hablando? Me dijo el muchacho. Yo llevaba varios meses entrenando para la otra entrevista, la de Meta, entonces era como, hombre, por favor, pensaba yo. Me he leído todas las páginas de Wikipedia, de todas las cosas, de todos los tipos de montículos, de cómo se pueden organizar los árboles. Esta es la mía. No me salió mal. Opté por la implementación en un array, ¿vale? Si guardas los elementos en fila por niveles, para acceder a los hijos puedes coger el índice y multiplicar por 2 o multiplicar por 2 más 1 para el hijo de la derecha y por tanto tienes en una estructura subyacente mucho más sencilla la posibilidad de chequear el invariante o de aprovecharte del invariante exactamente igual. O sea que puedes guardar la lista en un montículo y en realidad sigue siendo una lista, está algo así como ordenada, pero no es guardar una lista ordenada, es guardar una lista en un montículo para poder hacer las operaciones de insertar en orden o quitar en orden más rápida. Hice la implementación en Python porque era el lenguaje que tocaba en un array y el entrevistador insistió en que hiciéramos los casos de prueba y lo compiláramos y funcionó, lo cual me llamó bastante la atención, pero
no sería lo normal que os pidieran. Lo normal es que el problema, por muy abstracto que sea, tenga un cariz de problema y que la solución resuelve algo algorítmico, no simplemente programar una estructura de datos. Hace años a una persona a la que admiro le preguntaron ¿para qué sirve la inteligencia artificial? No sé si le harían esa pregunta en 2023 también. El caso es que respondió, a mí al menos me está dando de comer, ¿no? Bueno, no sé si dentro de 10 o 15 años, bueno, hace 20 de aquella anécdota, dentro de 20 años alguien dirá, madre mía, las listas enlazadas lo están petando, ¿no? Igual que ahora decimos de la inteligencia artificial. Pero de momento simplemente nos dan de comer. Es una estructura... 5 minutos, vale. Es una estructura interesante y que sí se utiliza, a diferencia de a lo mejor los montículos, pero los algoritmos que te van a pedir no tienen absolutamente nada que ver con la realidad. Y ¿habéis visto alguna vez estos vídeos de YouTube donde la gente entrena con un balón de fútbol, pero no a jugar a fútbol, sino a hacer acrobacias con el balón? Pues es bastante parecido, ¿vale? En el fondo luego en el trabajo vas a jugar a fútbol y estos son acrobacias mentales. Podemos hablar horas y horas acerca del concepto de justicia, pero el caso es que el que sabe hacer estas acrobacias mentales, lo normal es que luego juegue mejor al fútbol y te regatee, así que no deja de ser una manera de evaluarte. Darle la vuelta a una lista enlazada bajo presión, sin un compilador, 20 minutos de tiempo en un idioma que no es el tuyo, pues es un problema suficientemente difícil. Si se tiene que representar o no el trabajo real, no lo representa, pero bueno, al menos es un proxy que te permite saber si esa persona luego va a ser capaz de manejar las otras diferentes acrobacias mentales que hay que hacer en el día a día, ¿no? Entrenadlas y id cómodos si vais a un proceso de entrevistas técnicas, porque igual es una pregunta muy fácil para un entrevistador y muy fácil de evaluar, entonces es una pregunta que va a salir un montón. Y si no has entrenado muchísimo, al menos cómo dar la vuelta a un trozo sin que los punteros acaben apuntando cada uno a una ciudad de España diferente, es imposible que lo hagáis bajo presión. Es como lo de los exámenes de conducir, hasta que no tengas 4 fallos en la autoescuela no vayas al examen, hasta que no cojáis un problema al azar de LeetCode y seáis capaces consistentemente de resolverlo en menos de 20 minutos, no tiene ningún sentido que vayáis a intentar hacer eso bajo presión, porque el entrevistador va a ir a LeetCode, va a coger un programa al azar y os lo va a preguntar. Entonces vosotros tenéis que tener la seguridad primero de que vais a poder hacerlo bien. Tenemos los mapas, vamos a pasar un poquito más rápido hasta que lleguemos a un tipo que me interesa extenderlo un poco más, ¿vale? Contar elementos distintos o contar elementos distintos en ventanas es el típico ejercicio que usas con mapas. Luego tenemos los conjuntos, que es muy parecido pero sin valores. Tenemos el ejemplo de encontrar la longitud del mayor subconjunto consecutivo. Nos dan una lista de n números. Un subconjunto consecutivo, por ejemplo, sería el 1, 2, 3, 4, como una escalera en póker. Como los números nos lo dan desordenados, intentar averiguar el subconjunto más largo implicaría, en condiciones normales, ordenar la lista y recorrerla otra vez. Pero eso ya es más que ODN. Ese problema se puede resolver en ODN y si te preguntan algo así es para que busques la solución óptima. La solución no óptima es la fácil, ¿no? Y con un conjunto que tienes inserción y borrado en OD1 puedes hacer esto o sea, más rápido que ordenando la lista, hacerlo sin ordenar la lista. Las pilas, otros dos clásicos, la expresión con paréntesis, saber si está bien o mal, o la expresión en notación polaca inversa, evaluarla. Si lo que tienes arriba de la pila es un número, lo devuelves, y si es una operación, evalúas y multiplicas, ¿no? Pues si es una suma, evalúas y sumas. No es difícil, pero bueno, que al final tienes que hacer una pila. En el caso de las pilas no siempre hay que hacer una estructura de datos como tal. La recursividad nos puede ayudar a usar la pila de llamadas para emular la solución igual. Con cadenas igual, la mayoría de problemas de cadenas podrían estar tranquilamente en un libro de primero.
El problema es la presión y hacerlo perfecto a la primera, pero por lo demás no es nada grave. Pasar el entero a números romanos y localizar las subcadenas son los dos más fáciles que os pongan, porque lo de que si es palíndroma en realidad es trivial. Esta versión KMP la he puesto ahí por si queréis la referencia de cuál es en realidad el algoritmo más rápido para localizarse una cadena y subcadena de otra, porque luego llegas a estos sistemas a probar tus soluciones y te dicen, has pasado todos los casos, pero eres más lento que el 90% o eres más lento que el 95% de soluciones. Y dices, ¿qué estoy haciendo mal, ¿no? Resulta que hay algoritmos que han inventado en los últimos 50 años, algunos más recientes que otros, para resolver este tipo de problemas. Me hubiera encantado tener más tiempo para hablaros de esta estructura y de las cachés, pero no vamos a tener tiempo, ni tampoco de los algoritmos voraces. Un único ejemplo más, ¿vale?, de problema dentro de la categoría de problemas de bits. Dado una lista de números del 1 al n, encontrar el repetido sin gastar memoria extra. Todos estos problemas normalmente se basan en la idea de que si tienes la lista canónica del 1 al n y la lista en la que falta un número, puedes hacer el sort de todos los números de la lista y encima el sort de todos los números menos al que le falta, porque como dos números hecho el sort uno con sí mismo es 0 y el sort con 0 es 0, estás cancelando y así no tienes que tener memoria auxiliar. Y problemas matemáticos ya avanzados como calcular el Fibonacci en O de 1 y acrobacias por el estilo. Muchas gracias. Han levantado 4 manos, lo siento. No, pero yo qué sé, si es interesante podemos... Kiko... Sí, vale. Vale, buena pregunta. Voy a repetir en alto porque creo que no hay micro. Ha preguntado que si para evaluar si una expresión con paréntesis es válida o no, no sería mejor utilizar árboles. Para casi todos los problemas hay varias alternativas o varias estructuras de datos que se adecúan. Lo normal es que los paréntesis los recibamos en una cadena y lo normal es que la podamos evaluar sin copiarla a otra estructura. Entonces, solo generar un árbol con los paréntesis ya es más complejo que recorrer la cadena. Entonces siempre en memoria y en tiempo. Entonces siempre va a ganar la solución más rápida aunque sea más fea. Lo tenéis por aquí y va a estar por aquí y podéis hacer esas preguntas con un café. Seguro que estará encantado de... Estaré todo el día y todos los ejemplos tengo el código hecho que funciona, ¿eh? Podemos verlo. Eso, queremos récord. Muchísimas gracias, Robert. Hasta luego, gracias.